Aleluya. Muy buenos días, amados, aquellos que se han ido incorporando durante este tiempo de oración. Gracias por estar orando. La necesidad de seguir orando y velando como Jesucristo nos ordenó, nos mandó. Velad y orad. Sumamente importante porque en ese tiempo de oración y de estar velando, de estar vigilantes, vamos a darnos cuenta en el momento en que el enemigo viene para... También tenemos a Alejandra, Julio, hermano Robin, Dios me los bendiga grandemente, bienvenidos. A Beatriz Victoria, bienvenida a Victoria. Aleluya, todos aquellos que se han ido conectando, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar intercediendo por las vidas. Sabemos que la oración tiene poder, poder para salvación. Cuando oramos estamos declarando las buenas nuevas. Estamos declarando de que hubo un Dios en forma de hombre, dejó su gloria para ser semejante a los hombres y a través de él tenemos perdón de pecados. Y eso es lo que estamos declarando. Estamos declarando sanidad, estamos declarando perdón, estamos declarando vida. Así que qué bueno poder seguir orando. Y en este tiempo de fruto fiel, como cada mañana, vamos a seguir meditando en la palabra. Y estamos con el Proverbio capítulo 29. Y vamos a continuar hoy con el versículo 13. Así que como cada día, les aconsejo que tomen su Biblia, su libreta, su bolígrafo y pueda tomar notas de lo que Dios esté hablando. Amén. Dice así el Proverbio 29, versículo 13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El pobre y el usurero. Ese usurero, el que presta dinero a un interés altísimo. Fíjese qué contraste. El pobre que en consecuencia tiene que acudir a ese usurero a pedir prestado para poder subsistir. Y aquí este pobre y este usurero, en estos contrastes tan tremendo, a pesar de esas grandes diferencias, tienen algo en común. Y lo que tienen es que Jehová alumbra los ojos de ambos. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, como nos dice la palabra, sobre ricos y pobres. Tiene misericordia de ambos, tiene misericordia de los dos, con el único propósito de alumbrar sus ojos para poder guiarlos al arrepentimiento, para que los dos sean perfeccionados en el amor del Señor. Y es por eso que tienen esas cosas en común. Verso 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Podemos recordar que ya hemos hablado en otros versículos semejantes a esto, donde el rey no solamente era el rey que gobernaba, sino también ejercía de juez. Entonces, él era el tribunal supremo, era el juez del reino, él tenía que acudir para buscar justicia. Si se acuerdan, en el libro, en la Biblia tenemos una historia donde Salomón estaba gobernando y vinieron dos mujeres con un niño y los dos reclamaban que ese niño era de ellas. Entonces Salomón tuvo que hacer juicio. Así podemos entender bien que el que juzga con verdad, dice en este caso a los pobres. Entonces, no solamente, vuelvo a repetir, él era que gobernaba, sino que también juzgaba. Y la responsabilidad de ese rey, de ese juez, era mostrar parcialidad. No podía ponerse a favor de uno ni de otro. La justicia tenía que ser igual para todos, no tenía que hacer acepción de personas. Así que esa verdad a los pobres, como nos dice este versículo 14, lo que viene a resultar es que su trono
va a ser firme, su trono va a ser constante. Entonces, el que niega, el rey o el gobernante que ejecutaba, que era juez también, se negaba a mostrar esa parcialidad, no iba a durar en el trono. ¿Por qué? Porque el pueblo se le iba a rebelar. Por tanto, lo que promueve este proverbio en el contexto de aquel entonces es que el rey que gobernaba, que juzgaba con equidad, que era justo, hacía que perdurara en el trono. Y ese era un síntoma, era un signo de la bendición de Dios. Porque no solamente por la gente tenía el favor, sino también por parte de Dios. Que Dios es el que pone reyes y quita reyes, dice la palabra. En Proverbios capítulo 29, verso 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hemos estado viendo durante todo este tiempo, hablando mucho de sabiduría, de los necios y de cómo corregir y qué importante es corregir a nuestros hijos. Entonces, cuando corregimos a nuestros hijos, eso va a producir sabiduría en ellos. Como padres, cuando corregimos a nuestros hijos, lo hacemos porque realmente lo amamos y queremos que sean hijos correctos, que van a cometer fallos, lógicamente, como usted y como yo, pero que no quede de nosotros un consejo, que no quede de nosotros una corrección a tiempo. Después cada uno, lógicamente, tomará su camino, tomará sus propias decisiones, pero nosotros tenemos que darle esa corrección. Y cuando habla aquí de vara y la corrección, hace esta diferencia. Ya lo hemos hablado anteriormente en otros versículos, en otros proverbios, donde la vara, donde la corrección con golpes, en cierta manera, puede ser la mejor solución. Aunque, como decimos, hemos estado comentando, hoy día el tema de golpear, el tema de corregir a nuestros hijos con golpes, con vara, como dice aquí, pues provoca que incluso ya vayamos en contra de la ley. Y el resultado también lo estamos viendo. El hecho de no corregir a nuestros hijos con vara está provocando que cada vez haya una generación más depravada, haya una generación más desvergonzada, una generación que no respeta a los ancianos, no respeta a la gente mayor, no se respeta entre ellos. Y es justamente lo que tenemos. En el capítulo 28 yo terminaba haciendo una oración, repitiendo una oración de un pastor que oró en el Senado de los Estados Unidos, donde él decía de que hemos dejado de corregir a nuestros hijos, porque lo hemos llamado, según la sociedad, según los gobernantes, que crezcan en su autoestima, por no corregir a nuestros hijos de una manera no severa, pero sí podemos decir correcta. Porque usted y yo sabemos que en un momento dado un golpe ha sido más que suficiente. Entonces, ha provocado, como digo, que se haya levantado una generación. Vemos, no sé si usted ha podido ver en televisión el programa ese de Super Nanny, donde se ven a niños de 1, 2, 3 años, 4, 5 años, manejando, manipulando a los padres, haciendo pataleta en todo lado, niños consentidos. Pues eso es lo que tenemos. Por no corregir, los padres nos hemos vuelto demasiado blandos a la hora de corregir a nuestros hijos. Y blandos no significa de que tengamos que estar siempre dando golpes, pero sí corregir con palabras, pero de una manera severa, de una manera correcta, de una manera seria, para que nuestros hijos aprendan que hay una autoridad y que nuestros hijos van a tener que aprender autoridad, no solamente dentro del hogar. Si nuestros hijos respetan la autoridad dentro del hogar, van a respetar la autoridad fuera del hogar. Y no vamos a ver tantas barbaridades como vemos hoy día. O si no, cuando volvamos a estar abriendo los colegios, vaya un día por la tarde a ver cómo salen esos niños del colegio y cómo tratan a los padres. Es lo que tenemos. En definitiva, estamos recibiendo lo que nosotros mismos estamos creando.
Este versículo 15 dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, vemos también que los padres cometemos errores y hay maneras de consentir a los hijos. La más habitual es que cuando damos esas cosas materiales, le damos todo. No valoran las cosas. Se ha visto que con todo el cariño, con todo el amor, usted con su trabajo, con su esfuerzo, le hace un regalo a su hijo y al poco tiempo lo ve por ahí tirado. O sea, no valoran esas cosas materiales. Y muchas veces nuestros hijos abren la boca y ya estamos dándole lo que desean. Y esto también es un error porque no le estamos enseñando a valorar y lo estamos consintiendo. También consentimos cumpliendo esos caprichos sin poner freno. Estamos consintiendo muchas veces también saliendo en su defensa de cualquier circunstancia, sin pensar que puedan tener error o no tener error. Antes de todo este parón vimos, si usted lo puede corroborar por internet, de cómo un padre fue al colegio a reclamar, incluso a golpear al profesor porque llamó la atención a su hijo. Entonces, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? ¿Cómo realmente estamos criando a nuestros hijos? No hay corrección, no hay vara, lo consentimos y eso al final va a traer vergüenza. Pero muchas veces defendemos a nuestros hijos, aún sin importar si tienen o no razón, si son o no culpables. Antiguamente, y digo antiguamente, no te estoy hablando de hace 40 años atrás, hace 10, 15 años, un niño llevaba una nota del maestro y el palo no era para el maestro, el palo era para el niño. Entonces, hay mucho que pensar aquí, mucho que meditar aquí, de cómo estamos criando a nuestros hijos. Porque muchas veces pensamos que en el colegio van a educarlos. No, en el colegio van a enseñarle. La educación te toca a ti, padre, me toca a mí. La educación viene de casa. El buenos días, buenas tardes, buenas noches viene de casa, no del colegio. Simplemente con eso. Y el resto ya usted lo puede poner también. Verso 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cuanto más pecadores, más pecados. Nos está diciendo este versículo. La transgresión es ese pecado voluntario, cuando realmente ponemos todo nuestro énfasis, todas nuestras ganas, todo nuestro deseo, maquinamos para poder pecar. O sea, no es un pecado por casualidad que, bueno, hemos caído, no lo hemos maquinado, ha sido involuntario. No, la transgresión es aquel que lo hemos pensado y repensado. Y esa transgresión es la que dice aquí la tradición de los impíos, de los pecadores. Entonces los justos no podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene el control. Dice este versículo que los justos verán la ruina de ellos. Entonces, aunque los malvados, los pecadores se multiplican, como dice esta primera parte del versículo, Dios no le va a permitir triunfar. Ellos van a caer, tarde o temprano van a caer. La palabra nos dice que no hay nada oculto que no sea sacado a la luz. Y usted y yo sabemos que eso es una verdad. No podemos mantener en oculto el pecado porque tarde o temprano va a ser bien sacado por Dios para corregirte o bien va a sacar a la luz el diablo para avergonzarte. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, volvemos un poco también con el versículo anterior que hemos estado comentando. Corregir a nuestros hijos ahora va a evitar que el día de mañana tengamos dolores de cabeza. Y eso va a traer alegría a nuestro corazón, a nuestra alma. ¿Cuánto no orgullosos estamos de cuando hemos corregido a nuestros hijos?
y han sido de honra en algún momento. Entonces, corrijamos a nuestros hijos de la manera correcta. Vuelvo a repetir, no hace falta tantos golpes, no hace falta que seamos tan blandos tampoco, sino tener un equilibrio. Y yo personalmente, soy de los que hablo mucho, de los que dialogo, de los que le enseño, de los que los ministro. Tengo que corregir, corrijo, tengo que ser duro, pero también tengo que poner sanidad en el corazón de los hijos y entendimiento, sobre todo entendimiento. Verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. El que no acepta la dirección divina. Hay otra versión que dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces estamos viendo que si no tenemos la dirección de la palabra del Señor, sin esa palabra que nos guía, esa palabra que nos marca las pautas de lo que hacer y lo que no hacer, entonces estamos viviendo en una anarquía, estamos viviendo en un desorden. Entonces en la Biblia tenemos que entender que es nuestra guía. Es la guía que nos dio nuestro Creador, nuestro Dios. Es la guía que nos hace vivir de una vida sabia, de una vida con sabiduría y bendecida. Así que es necesario que tengamos dirección de Dios para no cometer errores. Es así teniendo la palabra, es así teniendo la guía del Señor y los errores que cometemos a causa de nuestros propios deseos. Así que pongamos la palabra en nuestras vidas. Verso 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Aquí podemos entender el proverbio que nos está hablando Salomón, este siervo que está hablando Salomón. Es un siervo que es obstinado, que es necio. Entonces cuando uno le habla, el siervo dice que entiende todo lo que le está diciendo, pero su obstinación, su terquedad, no le permite hacer lo que debe hacer. Entonces, el siervo, en este caso, nos está diciendo este versículo que ese siervo va a necesitar de un castigo ya no solamente de palabras, sino de golpes para que obedezca. Entonces, fíjese que nosotros, en cierta manera, somos como este siervo, que entendemos lo que nos está diciendo, pero hacemos lo que queremos, como en el versículo anterior, que donde no hay orden divino, no hay desorden. Entonces, aquí nosotros hacemos lo mismo. Nosotros entendemos nuestro amo, nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos da palabra, nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice lo que tenemos que dejar de hacer. Lo entendemos perfectamente, pero no lo hacemos. O sea, somos como ese siervo. Somos obstinados, somos tercos, somos necios. Entonces, Dios tiene muchas veces que disciplinarnos. Disciplinar para que nuestro corazón sea quebrantado, nuestro duro corazón sea quebrantado a través de la disciplina. O sea, fíjese que nosotros no somos tan diferentes de este siervo que nos está diciendo este versículo 19. Verso 20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Ligero en sus palabras. Ese hombre, esa mujer que se precipita, que habla antes de tiempo, que no reflexiona, que no piensa lo que está hablando. Y la palabra nos enseña totalmente lo contrario. En Santiago capítulo 1, verso 19 nos dice que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Tardo para hablar. Pero cuando abrimos nuestra bocota, metemos la pata hasta el fondo, hablamos lo que no tenemos que hablar, en el momento menos oportuno, decimos las palabras que después nos vamos a estar arrepintiendo toda nuestra vida. Así que dice que
es ligero en palabra, el que habla antes de tiempo. Dice que hay más esperanza en el necio que él. Por tanto, lo que estamos declarando también es nuestra propia necedad, nuestra falta de entendimiento. Verso 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El siervo, ese trabajador que está a cargo de una casa, o de un hombre o de una mujer. Entonces, este versículo habla de que ese siervo que es mimado, o sea, a un siervo hay que tratarlo bien, a las personas, a los trabajadores hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con educación, con respeto, pero tampoco hay que darles atribuciones que no les toca. En la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que este siervo que es mimado, dice, a la postre será su heredero. Quiere decir que se va a volver rebelde. ¿Por qué? Porque se va a tomar atribuciones que no le toca. Se va a tomar esa confianza. Entonces, cuando un jefe ordene a un trabajador hacer algo y por la confianza, al final, pues no va a querer hacerlo. Se va a volver rebelde. Es lo que está diciendo este versículo. Entonces, si usted es jefe, es propietario, es empresario y tiene gente a su cargo, trátelos bien, pero cada uno en su lugar. Verso 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: la persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Está hablando del hombre iracundo, del hombre que se enoja con todo, que se enoja fácilmente, ese hombre que comienza a airarse, comienza a enfadarse. Entonces, nos está diciendo este versículo que ese hombre extiende la contienda a otros. El iracundo levanta contiendas. Su enfado hace que otra gente se enfade también. Entonces, esa falta de paz, porque el hombre iracundo lo que tiene es una falta de paz, por eso siempre está enfadándose, siempre se está airando. Es fácil poner su lucha, la falta de paz que tiene, esa lucha interna que tiene, lo transmite a los demás. Dice esta segunda parte del versículo que el furioso muchas veces peca. Entonces, está hablando de que no tiene control de su temperamento. Una persona iracunda, una persona furiosa, no tiene control de su temperamento. Y muchas veces, si nos dejamos llevar por el temperamento, por las emociones, como siempre decimos, las emociones son muy buenos esclavos, pero son muy malos jefes. Y si nos dejamos llevar por el temperamento, nos dejamos llevar por las emociones, lo que vamos a hacer es, como dijimos anteriormente, palabras dañinas. Vamos a decir cosas que no vamos a arrepentir toda nuestra vida. Muchas veces peca. Verso 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. En Santiago capítulo 4, verso 6, nos dice que Dios resiste a los soberbios. Dice que la soberbia del hombre le abate. Y no es otra cosa que la resistencia de Dios. Cuando hay corazones altivos, cuando hay soberbia en nuestro corazón, muchas veces queremos ir a la presencia de Dios, pero Dios resiste. Queremos orar, queremos respuestas en nuestras oraciones, pero vemos que hay una resistencia, y esa resistencia no es por el diablo. Muchas veces echamos las culpas al diablo y el diablo ahí no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es su corazón, es la soberbia aquí en su corazón. Pero este mismo versículo 6 dice que da gracia a los humildes. Entonces la bendición de Dios para los humildes de espíritu, como dice aquí este versículo 23 de Proverbios, significa que va a ganar, va a retener el honor, sustentará la honra. Verso 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. La Nueva Traducción Viviente dice: si ayudas a un ladrón, solo te perjudicarás a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. La imprecación, o sea, eso es un juramento de decir la verdad. No sé si usted ya no se hace eso, pero en las películas aún se pueden ver.
donde en un juzgado, en un juicio, le ponen la Biblia y le dice, jura decir la verdad, solamente la verdad y pura la verdad, sí, lo juro, pues se pone la mano encima de la Biblia. Y eso es una imprecación, eso es jurar que iba a decir la verdad. Entonces, esa persona que dice decir la verdad, pero se queda callada o no delata, no habla en contra del que ha transgredido, que ha hecho esa maldad, simplemente lo que está diciendo aquí es que va a tener sus propias consecuencias. Esto, usted si va a un juicio y tiene que decir la verdad, no dice la verdad y es descubierto, al fin y al cabo, las consecuencias es para tu vida. La condena viene a ser para ti. Y en el sistema judicial, aquí por lo menos en España, hay una condena bastante fuerte por el perjurio, por decir, precisamente por no decir la verdad. Verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas veces vemos personas que están viviendo en esclavitud por temor al hombre. Y muchas veces porque está preocupado más que otra cosa por la opinión del hombre. Por ver lo que el hombre le puede hacer, lo que el hombre puede pensar de él. Y fíjese que muchas veces anteponemos la opinión del hombre o lo que el hombre nos puede hacer más que lo que Dios hable de nosotros, puede decir de nosotros, o lo que Dios puede hacer con nosotros. Pondrá lazo, pondrá una trampa, y esta trampa es la que cae mucha gente, muchas personas. Confiar en el Señor significa seguridad. Confiar en el Señor significa que no hay nada ni nadie en el cual podamos estar más seguros. Y esa confianza en Dios va a traer honra a nuestra vida, nos está diciendo este versículo. En el Salmo 118, verso 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y este salmista en este versículo nos está diciendo justamente lo que habla aquí: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, no tenemos que tener temor de lo que nos puede hacer el hombre, temamos de lo que nos puede hacer Dios. Verso 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Entonces, cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, en necesidad, siempre ponemos nuestra mirada, nuestro ojo en el hombre poderoso, en el favor del príncipe, como dice aquí, esa persona que tiene o está en algún lugar influyente para que tengamos la solución a nuestro problema. Por ejemplo, estamos sin trabajo, conocemos a una persona influyente porque quizás es encargado, tiene cierto, vamos a decir, poder en esa empresa, y acudimos a él para que podamos obtener ese puesto de trabajo. Por ejemplo, cuando Dios nos dice de que antes de humillarnos en el hombre, tenemos que humillarnos delante de él. Cuando nos humillamos delante del Señor, vamos a tener esa petición, esa necesidad cumplida. Entonces, fíjese que nuestra solución para los conflictos, para los problemas, las necesidades que tenemos, no viene del hombre, sino proviene de Dios. Entonces, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, no en el hombre. No en el hombre. En Santiago capítulo 1, verso 17, nos dice que toda dádiva, todo regalo de Dios, todo regalo perfecto, nos dice este versículo, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre que está en los cielos. Entonces, todo lo que podemos obtener no proviene del hombre, proviene de Dios. Dios, fíjese, Dios si te quiere bendecir, Dios va a tocar el corazón de un impío para poder bendecirte a ti. Entonces, pon tu mirada en Dios, no lo pongas en los hombres. Verso 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. La Nueva Traducción Viviente dice: los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Esto no quiere decir que estamos
odiando a los impíos, a los pecadores. No. Tomen nota bien de esto. No es que estemos odiando, los justos odien a los pecadores, ni mucho menos. Lo que nos está diciendo este versículo es que rechazamos ese estilo de vida, el estilo de vida, el pecado. Como solemos decir, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y es lo que quiere decir este versículo. Debemos que amar al pecador, pero no podemos amar su pecado. Y nosotros estamos para poder corregir, para poder exhortar, para poder enseñarle su mal camino. No podemos aprobarlo, pero no eso significa que le vamos a odiar, que lo vamos a rechazar. Amén. Estamos para corregir, para que ellos tomen la decisión de arrepentirse y cambiar su estilo de vida. Amén. Hasta aquí Proverbios 29, hasta aquí esta serie de sabiduría que estamos meditando. Vamos a orar por la palabra esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Padre Santo, Señor, porque muchas veces como padres no hemos sabido educar, corregir a nuestros hijos. Y eso ha traído vergüenza a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, porque tu palabra dice, Señor, que de Jehová son los hijos. Simplemente nosotros somos mayordomos. Y en cierto momento, Señor, tendremos que dar cuentas, rendir cuentas delante de ti. Ayúdanos, Señor, a corregir a nuestros hijos con sabiduría. A corregirlos, Señor, de una manera que ellos sean honrándote primeramente a ti. Hijos que alegren el corazón. Corregirlos ahora, Señor, para que más adelante no tengamos dolores de cabeza con ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser guiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras vidas seamos esos siervos que escuchemos la voz de nuestro Señor, de nuestro amo Jesús, en el cual, Señor, podamos caminar de una manera correcta y obedecer todo lo que Él nos dice, Señor. Que no seamos como ese siervo obstinado, terco, que entiende, pero que no hace, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu palabra, que podamos seguir meditando en ella, que podamos ponerla en práctica y veremos, Señor, que tu sabiduría viene a traer nuestras vidas alegría y gozo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén, amados. Hasta aquí, fruto fiel de hoy. Gracias por estar conectados, gracias por estar acompañándonos en oración, en la palabra, y que tengas un inicio de semana próspero, lleno de bendiciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.